Estás escuchando Viernes Conspirativo. Esto es Viernes Conspirativo, el podcast donde Ana Laura Ibarra y Lupita Caballero te compartirán temas dotados de conspiración y misterio, así como mitos, leyendas, historias urbanas, secretos del internet y demás cosas de las que necesitas saber la otra versión de la historia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este mes terrorífico. Esperemos que, así como nosotras, se encuentren emocionadas por el Spooky Month, porque el día de hoy les traemos un tema demasiado interesante, que por desgracia cayó en el olvido por mucho tiempo. Se trata del científico mexicano Jacobo Greenberg, una figura enigmática de los 90s y cuya desaparición de verdad es todo un misterio sin resolver. Antes de empezar, les recordamos que si quieren ver fotografías y datos extras de este personaje y de otras temáticas que hemos hablado, vayan y síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Viernes Conspirativo Podcast en Facebook, Viernes Conspirativo en Instagram y como @viernes_podcast en Twitter. Sin nada más que agregar, pónganse cómodos que ya vamos a comenzar. Jacobo Greenberg Silverbaum nació el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México. Es un científico y psicólogo que dedicó su vida a estudiar sobre el chamanismo mexicano, la meditación, astrología, disciplinas orientales y la telepatía por medio del método científico. Su interés en la ciencia deriva de un accidente cardiovascular ocurrido a su madre cuando él era un niño, cosa que le llevó a estudiar psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como la UNAM. En 1970 viajó a Nueva York a estudiar psicofisiología en el Brain Research Institute, en donde obtuvo un doctorado enfocado en los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. Cuando regresó a México, fundó sus propios laboratorios de psicofisiología en la Universidad de Anáhuac y en la UNAM. En 1987 fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, INPEC, y a través de este organismo publicó varios de sus libros, los cuales eran más de 50 y abarcaban temas tales como la actividad cerebral, la brujería, el chamanismo, la telepatía y la meditación. Una de las aportaciones más importantes de Jacobo fue la que habla sobre la teoría sintérgica. Esta explica que la realidad surge de una especie de matriz informática que se materializa al entrar en contacto con nuestro cerebro, en donde existe un espacio continuo de energía, pero el ser humano común solo puede percibir una parte de este. En su libro de La teoría sintérgica dice: ni la conciencia en sí puede ser definida, ni sus cualidades pueden ser reconocidas a través de una explicación teórica de sus componentes energéticos. Tal intento está, de antemano, destinado al mismo fracaso y frustración que el que resulta de la pretensión de explicarle a un ciego lo que es la luz o un sonido a un sordo de nacimiento. Esta teoría, en pocas palabras, dice que el mundo que conocemos resulta de la interacción entre el campo neuronal y esta especie de matriz. La razón por la cual vemos un mundo similar es porque la estructura de nuestros cerebros es muy parecida, y por lo tanto los campos neuronales que producimos son semejantes, aunque irrepetibles y únicos en cada momento. Jacobo Greenberg siempre tuvo un interés muy grande con el chamanismo y es aquí donde entra Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, un personaje importante para que él pudiese desarrollar a más profundidad su teoría. Esta mujer había nacido en 1900 en Parral, Chihuahua, y se dedicaba a la curación. Vivía sola en una casa de Bajareque, derruida, junto con 3 perros y un águila. Lo fascinante de ella era que podía curar utilizando sus manos como único instrumento. Para muchos, estas eran inmaculadas, puras, y muchos científicos, periodistas y eruditos acudían a ella para tratar de encontrar una explicación lógica a su poder. Jacobo Greenberg fue uno de ellos. Pachita tenía contactos en la morgue municipal y recibía órganos en buen estado, los cuales trasplantaba en sus pacientes. Abría la piel de ellos con el mismo cuchillo viejo de cocina que usaba desde que era niña y con la ayuda del hermano Cuauhtémoc, poseída por su espíritu, no necesitaba anestesia. Su método cambiaba dependiendo de quién era el paciente. Si era un indígena le recetaba hierbas, si era un europeo por lo general le daba bebedizos. Al que no podía curar simplemente le ayudaba a morir en paz. Una vez concluida la cirugía, cerraba la herida, la enjuagaba con un poco de alcohol y colocaba vendas para, luego de un par de horas, enviar a sus pacientes a casa, donde tendrían que mantenerse en reposo durante 3 días. A todos les indicaba que tomaran ciertos jarabes e infusiones, y de seguir el tratamiento al pie de la letra, al 4.º día sus pacientes ya podían realizar sus actividades cotidianas.
La chamana se sentaba en una silla frente a un altar en su cuarto de curaciones. Cerraba los ojos y respiraba lentamente hasta percibir un zumbido en uno de sus oídos, en el cual se concentraba hasta caer en un trance que ella describía como un gran orificio. Luego cambiaba de estado de conciencia y, convencida de estar poseída físicamente por el espíritu del Tlatoani, iniciaba sus procedimientos quirúrgicos. Jacobo dice sobre Pachita: recuerdo que yo estuve a punto de decirle que no era el hermano Cuauhtémoc el que había hecho aquello, sino la misma Pachita, en otro nivel de conciencia, pero me contuve. ¿Quién era yo, después de todo, para afirmar algo así? Jamás en ninguna meditación había yo llegado a un nivel en el que pudiera trasplantar unos pulmones. ¿Cómo podía yo saber si en verdad Cuauhtémoc existía y era capaz realmente de ocupar el cuerpo de Pachita? Jacobo afirmó que ver trabajar a la curandera lo hizo comprender que la aparición de la conciencia a partir de la actividad cerebral era una pregunta que la fisiología contemporánea no estaba preparada para responder con experimentos científicos. El científico concluyó que Pachita tenía un nivel de conciencia tan elevado que era capaz de modificar la realidad y acceder a esta matriz informática en donde se lleva a cabo el proceso de cómo percibimos la realidad. Realmente siento que este hombre pudo haber sido el siguiente Einstein, pudo haber sido el siguiente Hawking, mexicano además, pero hubieron ciertas cosas respecto a todo lo que estaba diciendo que a lo mejor no es que no convenieran en el instante, sino todo lo contrario, sino que convenían bastante estudiar y explotarlas, y precisamente por eso desapareció. No creo que esté muerto, no creo que haya desaparecido así nomás y se haya esfumado todo lo que hizo. Siento que sigue vivo en algún lado, pero no puedo decir si está trabajando para alguien o si lo desaparecieron por completo, o así de que enterraron su cuerpo y jamás se va a encontrar, o si él huyó y está así como testigo protegido en algún lado del mundo. O sea, básicamente lo que él estudiaba son aspectos que no son tomados muy en serio. Entonces eso es lo complicado en el área que él escogió hacer, por lo mismo de que usualmente las personas que se dedican a hacer ese tipo de cosas suelen ser charlatanas, o por lo mismo no hay una forma de explicarlo, por lo mismo no se puede estudiar de una manera formal porque es muy abstracto. Creo que, bueno, ya después de ver como 1000 videos y escuchar el audiolibro, más o menos pude entender a qué es lo que se estaba refiriendo él cuando hablaba sobre esta matriz informática, que me parece que en términos de física cuántica se le dice latiz. Entonces, esta latiz básicamente es un todo y es un nada al mismo tiempo, porque como él decía, lo que nosotros tenemos son estas conexiones neuronales, cerebrales, que nos permiten a nosotros percibir la realidad. O sea, lo que nosotros vemos, lo que nosotros conocemos, todos los conceptos, las imágenes, los pensamientos, las ideas, no viene de la nada. Todo lo que produce tu cerebro es un muy pequeño punto en el espacio. Y el espacio, como ya podemos imaginarlo, es infinito, es grandísimo. Y creo que ni siquiera podemos comenzar a dimensionar qué tan grande e infinito es el espacio. Y nosotros somos una pequeñísima partícula de ese espacio. Entonces lo que él estaba diciendo es que esta latiz es el conjunto de todos los puntos que existen en el espacio. Incluye toda la información de todas las dimensiones, de todos los universos. Es básicamente como si se hubiera juntado todo en un solo lugar. Eso es como que la latiz. Y es infinita. Es colosal. O sea, nosotros solo podemos percibir un plano de lo que es la realidad, y lo que él estaba planteando es que Pachita era una de esas personas que tiene un nivel de conciencia así elevadísimo, que es capaz de modificar lo que nosotros vemos. O sea, puede que en realidad esas personas que ella haya curado no es que se hayan curado de verdad, sino que nosotros pudimos haber pensado que de verdad lo hizo. Y esto me hace mucho sentido porque daría fe a que existen cosas tales como la reencarnación, el nirvana, y que hacer cosas como orar, como meditar, como manifestar, sí funcionan, pero que solo cierto tipo de personas puede hacer que de verdad altere la realidad. Bueno, ahora que mencionas esa parte de conciencia, eso también es uno de los conceptos que más, de lo que más hablaba
Jacobo, sin embargo, no lo pudo definir porque creo que a lo que él se refiere es algo que no tiene una descripción que alcance con las palabras que tenemos ahora. Y es exactamente, es extenso y todo, pero no son palabras que puedan describir el fenómeno del que él hablaba. Sin embargo, él habla de la conciencia en diferentes niveles y que todos tenemos una conciencia diferente y que básicamente es el cómo percibimos la realidad, como bien tú lo dices. Está esta conciencia de la percepción visual, que es lo que nosotros podemos ver. Y en efecto, creo que nuestros sentidos son parte de nuestra conciencia y son los receptores para poder identificar o sentirnos parte de la realidad. Sin embargo, son receptores que podemos como compartir, ¿sabes? De que si yo veo algo, las dos podemos identificar que es color morado, ¿no? Porque en sí el objeto no es morado, sino que simplemente la reflexión de la luz y nuestros receptores hacen que nosotros lo veamos del color que definimos como morado. Si lo piensas, hay personas que sus receptores visuales son diferentes a los de los demás, como las personas daltónicas. Es como lo de esa foto, la foto de qué color ves el vestido. Que unos lo ven azul y otros dorado. Ajá, pero ahí es en donde te das cuenta de que la realidad no es para todos igual, porque nuestros receptores de la realidad son diferentes. También habla del sonido, en el que dice que no hay ningún otro fenómeno en el universo que se parezca al sonido, porque no existe de una manera física que tú puedas tocarlo. Se puede definir como el movimiento de las moléculas en donde chocan, pero entre ese choque tampoco hay sonido. Es algo muy particular el cómo nosotros tenemos estos receptores que podemos percibir algo tan abstracto y tan único como es el sonido. De hecho, en esta misma teoría dice que la luz, el sonido no existen. Lo que nosotros conocemos como la luz y el sonido es básicamente una decodificación que hacemos de un punto que existe en esta latiz, o sea, en esta matriz. Es lo que nosotros entendemos por sonido, por luz. Creo que una de las cosas más polémicas, entre comillas, de Jacobo fue que desafió lo que es la teoría de la relatividad, que dice que no hay nada que pueda ir más rápido que la luz, pero él decía que no es que la luz viaje, sino que se comunica de una forma instantánea. No es la necesidad de hacer este viaje, sino que es algo que ocurre en un instante, en segundos. Entonces mucha gente como que no lo veía probable, posible, porque todo lo que nosotros conocemos como realidad es hasta cierto punto distorsionado, porque las emociones, los pensamientos, las ideas, todo ese tipo de cosas distorsiona a lo que nosotros conocemos como realidad. Lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo afecta nuestro plano, nuestra percepción. No es que no se mueve, sino que constantemente está en movimiento. Igual, por eso hay conceptos como la distancia con los objetos, por ejemplo, que nosotros percibimos como lejanos, pero que están fijos, como la luna. Cuando estás en el coche parece que la luna te está persiguiendo, ¿no? Pero en realidad ahí está fija y es un objeto que está lejano a nosotros. Pero, por ejemplo, cuando nosotros estamos ante objetos que son cercanos y nos vamos moviendo nosotros, te da esa percepción de que también se está moviendo, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en la carretera y ves que se mueven los árboles, todo. Entonces, aborda un montón de este tipo de conceptos que para nosotros hacen mucho sentido, porque es lo que nos enseñan, es lo que podemos palpar, lo que podemos comprobar mediante nuestra ciencia. Pero igual, esta teoría no solamente habla de las conexiones neuronales que hay entre seres humanos, también habla sobre la conexión que puede haber entre los animales, los seres vivos en general, y también, ¿por qué no?, los seres de otras dimensiones, de otras galaxias. Por eso digo que me hace mucho sentido esa teoría, porque me está dando a entender que existen cosas más allá de lo que nosotros podemos percibir de nuestro plano, y entiéndase por eso extraterrestres, reencarnaciones, cosas que para nosotros pueden resultar como magia, porque no tienen sentido alguno, pero que existen, están ahí, solamente que no las podemos ver de forma tan fácil. Y también hay fenómenos que la ciencia y la física o todos esos aspectos que son los que básicamente intentan explicar los fenómenos en general, no alcanzan a definir o
a, entre comillas, comprobar la existencia, porque siento que no están las herramientas o simplemente esa abstracción como la conocemos. Digo, los números es una abstracción que hizo el ser humano, o sea, es un concepto humano, no es como que los animales cuenten de que 1, 2, 3, o sea, no. Eso lo podemos hacer solo nosotros. Exactamente, entonces digo, en función de esa abstracción es que se desarrolla todo lo demás. Y quizá esas explicaciones no le encuentran sentido a estas que son abstractas de una diferente manera. Y por eso básicamente buscan desacreditarlo, porque no se puede explicar con eso. Sí, porque no hay como una manera de comprobarlo, y Jacobo nunca llegó a hacer como experimentos como tal porque pues desapareció. Entonces dejó como muchas interrogantes, muchas preguntas, porque él estudiaba también el aspecto de la India y también el budismo, que es de ahí donde agarra toda esta explicación de la meditación, de cuando estás haciendo hasta cierto punto manifestando cosas. Pues sí, no es algo que todos puedan hacer. De hecho, el nirvana, que es propiamente del budismo, es lo que busca, alcanzar este nivel de conciencia superior y que... De vibrar alto. Ándale. Básicamente, eso es lo que quería, vibrar alto. Ahora, ¿todos lo pueden hacer? Claro que no. Bueno, regresando un poquito a lo que dices de la conciencia, ves que como que siempre se refieren a que lo más rápido que viaja es la luz. Sin embargo, lo que plantea Jacobo es esta parte en la que no tiene que viajar, sino que simplemente se comunica y cambia. Y básicamente con la física explicamos, bueno, como lo básico. No me voy a meter más porque no sé, ¿no? Pero usualmente te explican así de que el factor de tiempo, distancia y lo que sea. Pero el tiempo también es un concepto humano. El cómo medimos el tiempo de que este es un segundo, y este es un minuto, y esta es una hora. Eso también es como humano. Entonces puede ser que simplemente, como lo mencionas, no es que viaja en distancia, sino que simplemente se comunica quizá esa partícula lejana a la otra partícula y genera esa reacción. Ay, es que me lo trato de imaginar todo y simplemente lo que se me viene a mi cabeza es... Es muy complejo de explicar. Lo que se me viene a mi cabeza es la película de Matrix, que creo que ejemplifica bastante bien lo que está queriendo decir Jacobo, que todo es esto, básicamente algoritmos, conexiones. Eso es lo que hay en la latiz, en este gran conjunto inmenso de puntos que existen en el universo. Eso es lo que hay, básicamente codificaciones. Lo único que hace nuestro cerebro es agarrarlas e interpretar cosas para que todos en unión con nuestra conciencia podamos entender lo que está pasando en nuestra realidad. O sea, básicamente como que nuestro cerebro inventa, como que se está creando toda una historia. Mira, nada de lo que ves ahorita es real. Perdonen por perturbar sus mentes, pero creo que eso es lo que está sucediendo. Que todo lo que estamos sintiendo, pensando, oyendo, viendo no es la realidad. Tristemente nunca lo vamos a poder averiguar como tal, porque pues no todos tenemos ese poder, no todos somos chamanes. O sea, básicamente la realidad que percibimos es lo que nuestros sentidos nos permiten recibir, lo que nuestro cerebro logra acomodar para darle sentido, y también a otras condicionantes que tenemos, tanto físicas como mentales, como genéticas, como contextuales. ¿Sabes qué? ¿De qué me acordé? Una vez vi, creo que un TikTok que decía una teoría de que qué tal si las personas que, por ejemplo, padecen de esquizofrenia o de demencia en realidad no están viendo cosas que no existen, sino están viendo lo que es real. Y me quedé pensando, dije... Yo también pensé en eso mientras investigaba al respecto de esto de la conciencia. También fue que me planteé esa, en la que básicamente lo que nosotros definimos como enfermos mentales son porque básicamente no calzan su realidad con la nuestra, con una realidad que en teoría la mayoría de las personas tienen. Entonces puede ser que sus receptores son diferentes a los nuestros, y es por eso que ellos pueden percibir o interpretar de forma diferente el entorno. Así es. Por eso yo pienso que no es que estén del todo mal, porque bueno, ya creo que todos sabemos que
si tú te sales como del status quo, de lo que todo el mundo hace, automáticamente ya, mal, rechazado. Pero pues realmente estamos viviendo en una realidad donde hay diferentes realidades. Simplemente estamos en un mismo plano. Eso es a lo que quiero llegar. Ese tipo de personas que no perciben de la misma manera que nosotras. Por eso yo me pongo a pensar que a lo mejor no es que estén del todo mal. A lo mejor ellos son los que tienen la conciencia así top, elevada. O simplemente diferente. Ajá. Porque creo que hay como una necesidad por parte del ser humano de estandarizar todo. Entonces es por eso que a lo mejor el percibir cosas que la mayoría no vemos o no percibimos, es por eso que lo catalogamos como anormal, cuando no necesariamente es. Pero sí debe de serlo como para poder convivir, o no sé, ¿sabes? O sea, como que te pones a pensar. Imagínate qué caótico sería para toda la humanidad decirles, oye, ¿sabes qué? Lo que tú estás viviendo no es la realidad, sino que estás en un plano de conciencia inferior y por eso solo estás percibiendo lo que todo el mundo ve. Creo que como que vuelves loca a la mitad de la población. Creo que por sanidad mental es precisamente por eso que este tipo de cosas se mantienen más como low-key. No se hablan tanto, pues. De hecho, es algo de suma importancia para la ciencia no solo en México, sino en todo el mundo. Es por ello que su desaparición no es producto de una casualidad. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo no se presentó a impartir clases en la UNAM ni a su laboratorio, lo cual resultó extraño. Pero no fue sino hasta el 12 de diciembre de ese año que su familia dio alerta de su desaparición, pues este no se presentó a su fiesta de cumpleaños. Teresa Mendoza, la segunda esposa de Greenberg, había avisado a sus amigos que estaban de viaje en un retiro espiritual en el Tíbet, algo común, pues el doctor acostumbraba a hacer viajes espontáneos. Pero lo raro es que el científico no contactó de regreso a su hija Etusha, quien la había llamado para felicitarlo por su cumpleaños número 48. Todos los que conocían a Jacobo decían que a su hija la amaba con locura. Al poco tiempo después, Teresa Mendoza también desapareció. Las autoridades mexicanas ordenaron a uno de sus mejores policías, el comandante Clemente Padilla, que investigara, cosa que fue prioritaria pues Jacobo era íntimo de la hermana del presidente José López Portillo. En mayo de 1995 encontró que en la casa del científico faltaban las computadoras y que ese viaje espiritual en el Tíbet nunca había ocurrido. Es entonces que se señala a la esposa como posible responsable de un crimen, pues el hermano de Jacobo, Jerry, comenta que le había advertido sobre su miedo a Teresa Mendoza, ya que él quería divorciarse, cosa que a lo mejor Teresa no había tomado del todo bien. Se dice que hoy en día la ahora viuda está en Estados Unidos, aunque nada comprobable. Otra teoría popular es que el científico pudo haber sido secuestrado por la CIA, la NASA o el FBI para saber lo que estaba estudiando o para que trabajara con ellos en un programa secreto. En 2017, la CIA liberó 930,000 documentos clasificados en Internet y el comandante Padilla encontró que esta organización sí tenía conocimiento de Greenberg, cosa que no era rara, pues este había colaborado en un programa llamado Stargate, una sección que la CIA posee para investigar todos los temas de telepatía, visión remota, incluso fenómenos ovni, telequinesis y todos los tópicos de percepción extrasensorial. Unos datos algo extraños son que, años después de la desaparición de Greenberg, su hija Etusha pudo tener acceso a la herencia, y cuando quiso sacar dinero del banco se dio cuenta que alguien más ya lo había hecho. Jerry Greenberg poseía una copia del caso y al llevarla a la policía, esta desapareció. Al comandante Padilla lo expulsaron de la policía, justo cuando comenzaba a tocar ciertos temas respecto a la desaparición de Jacobo. Pero él también guardó cierta información consigo que fue expuesta en el largometraje El secreto del Dr. Greenberg de Ida Cuellar. Incluso hay quienes dicen que pudo haber trascendido y alcanzado el nivel máximo de conciencia, así como él postulaba en su teoría de la sintergia, o que capaz fue abducido por los extraterrestres y llevado a puertas dimensionales. Qué complejo, porque verdaderamente sus aportes creo que sí eran bastante importantes. Eran complicados de comprobar con la ciencia que tenemos ahora. Y llama mucho la atención porque no sé si te acuerdas que me parece que es al inicio de este siglo empezó como este boom por el interés de la ciencia hacia las cosas más minúsculas como los átomos. Sí, que se descubrió que existen partículas aún más pequeñas, ¿no? Exactamente, de que apenas hace poco en el CERN
bueno, no hace poco, hace unos años, en el CERN, ves que lograron chocar las partículas y se dieron cuenta de que está compuesta por partes aún más pequeñas, y como que hubo mucho interés por cosas tan minúsculas, y también por lo mismo se interesaron mucho en el cerebro, el cómo funcionan, el cómo secretamos hormonas, estos químicos que regulan nuestras emociones y todas esas cosas. Y siento que esto también va un poco de la mano, por lo mismo que dice que como que esta conciencia que hace que se pueda modificar la realidad, siento que se va a esas partículas tan pequeñitas, que es lo que hacía Pachita en sus cirugías, que no dejaban marca, que curaba personas con cáncer o que quitaba cataratas. Quizá tenía el poder de manipular a nivel atómico la realidad, como para poder separar las células dañadas de las sanas o hacer que las personas no sangraran. Es que es muy raro, ¿no? Porque no ha habido como otro tipo, bueno, tal vez no es de nuestro conocimiento, pero algún otro chamán que pueda hacer ese tipo de curación. Porque básicamente lo que ella hacía era tipo nivel Jesús, de que curaba a los que estaban enfermos y hacía que una enfermedad así terminal, que a nada de morirse, ya, se recuperó y está excelente. Siento que esta teoría igual incluso puede llegar a explicar cosas tales como lo paranormal. No siento que a cualquier persona le pueda pasar, ¿sabes? Así de la misma manera como no a cualquier persona puede percibir este tipo de cosas paranormales, siento que esta es una de las razones por las cuales cierto tipo de personas sí lo puede ver y por qué otras no lo podemos experimentar. Porque por muchos años siempre hemos pensado que ese tipo de cosas no pasan, es imposible. Pero ¿qué tal si no lo es? ¿Qué tal si sí pasa, pero simplemente nosotros no podemos verlo y nunca seremos capaces de verlo, a menos que tengamos ese poder? Pues tiene sentido. Quizás esas personas que, entre comillas, poseídas, tienen un estado de la conciencia alterado de forma inconsciente. Por lo tanto, entra información de este campo cuántico que modifica su comportamiento, la forma en la que se comunica y su conocimiento. Tiene sentido. Así es. Hemos descubierto algo nuevo. Quizá sí. ¿Sabes qué me puse a pensar también? Que Jacobo a lo mejor sí era una persona con un nivel de conciencia elevado para descubrir que otras personas tienen un nivel de conciencia elevado. Porque pues si no, ¿cómo lo hubiera descubierto? ¿Cómo se lo hubiera pasado por la mente? Chicas, sí. Esa es una gran conclusión. Yo creo que sí, Jacobo era una persona con un nivel de conciencia alto y no diría que ya alcanzó su nirvana o algo así. No creo que ese haya sido el caso porque no creo que se hubiera ido sin dejarnos más explicaciones respecto a su teoría. Simplemente creo que o desapareció él por propia voluntad porque sabía que a lo mejor de lo que estaba hablando no era algo que iba a ser muy aceptado en ese entonces, o se lo llevaron, no diría que a voluntad propia, sino tal vez a la fuerza, por eso pues igual no pudo despedirse de su familia. Siento que a lo mejor igual se lo pudieron haber llevado para pues trabajar en secreto en ese tipo de proyectos de telequinesis, telepatía, que ya sabemos que bueno, no es tan improbable que suceda, pero a lo mejor lo quieren mantener muy en secreto. Puede ser. Yo siento que esas son las opciones que pueden haber pasado con él. A mí también me cruzó por la mente en que haya sido a lo mejor una decisión personal y que haya querido desaparecer del ojo público, pero a la misma vez se me hace algo extraño por el hecho de que realmente él buscaba aportar. Entonces, el hecho de estar a medio camino y desaparecer suena complicado, pero capaz fue una opción. Igual se relaciona mucho a que su esposa pudo haber sido cómplice de la desaparición de Jacobo, por el hecho de que ella estuvo encubriendo esa situación diciendo a las personas de que no, está en el Tíbet, no, está de viaje, cuando realmente quién sabe dónde estaba. Y después de eso pues la esposa también desapareció. No se sabe nada de esas dos personas. Digo, se especula que a lo mejor está en Estados Unidos, pero creo que hay algo que pasa que no lo sabemos. Pues sí, igual, ¿qué tal si hubo involucramiento de alguna agencia importante? No solamente de Estados Unidos, sino que pudo haber sido de cualquier otra parte del mundo.
que pues sí, a lo mejor, no sé, le ofreció dinero a la esposa para que llevara a Jacobo a cierto lugar o para que le diera información sobre sus proyectos, de las cosas que estaba investigando. Pueden ser muchas hipótesis, muchas teorías conspirativas, pero yo creo que al final siempre vamos a llegar al mismo sentimiento, que es la frustración de no saber qué más. Porque, ay, yo sí tengo muchísimas preguntas. Yo quiero saber si él creía que las cosas paranormales también están ligadas a este aspecto de la conciencia, o cómo se relaciona lo que conocemos como magia. Magia, entiéndase por curaciones, ritos. ¿Cómo se relaciona eso con la ciencia, con el campo neuronal? O sea, son un montón de preguntas que tengo que no se van a poder explicar nunca. Es que, básicamente la magia es este poder de hacer voluntad, de hacer realidad tu voluntad. Eso es la magia. Entonces puede ser que influya esta parte del campo cuántico en una forma en la que si elevas las probabilidades de que eso pase, se manifieste en un camino más corto. Cosas como la oración. Cuando tú oras, estás manifestando cosas. O sea, estás pidiendo, no sé, Dios, Alá, a lo que le reces. Estás pidiendo, no sé, por la salud de mi abuela, ¿no? Bueno, me recuerda a mi mamá, porque mi mamá siempre me dice que si oras con mucha firmeza, con mucha fe, se hace realidad. Mira, eso es magia. Es que sí, o sea, el hecho, los rosarios y eso son como esta herramienta para manifestar, porque ¿cuántas veces tienen que orar lo mismo? Ajá, según para que pues funcione, ¿no? Para que haga efecto. Digo, o sea, cuando hacen sus rosarios y eso de que tienen un orden, tienen esta repetición constante y básicamente lo hacen con una finalidad. Entonces, pues sí, están manifestando y la herramienta para manifestar pues es su rosario y su oración. Como tú lo quieras ver, de diferentes religiones, de diferentes, ¿qué será?, prácticas, pues todas llegan a lo mismo, ¿no? Manifestar que ocurran ciertas cosas buenas o malas. ¿Y cómo haces eso? Con el poder de la mente. La mente es sumamente poderosa. Existen cosas como cuando, por ejemplo, tú te sientes mal emocionalmente y tu cuerpo lo manifiesta. ¿Por qué? Porque tu mente está constantemente pensándolo. O sea, tu mente es sumamente poderosa. El poder de la oración no reside en Dios, sino reside en la mente de las personas. Sí, en uno mismo también. Fuertes declaraciones. De hecho, como estos pequeños hechizos o cosas así que son muy populares en TikTok, básicamente se refieren a lo mismo también. Si te das cuenta, es repetición de que el hechizo de que escribe 7 veces lo que quieres hacer y luego 7 veces el agradecimiento y 7 veces el no sé qué. O sea, si te das cuenta, es lo mismo. Creo que sí, ya podemos concluir que Jacobo tenía razón en este tipo de cosas de las que habla de nuestro campo neuronal, que existe en un punto en el espacio. Esta latiz, esta matriz que hay en el espacio es todo y nada al mismo tiempo. Todo para nosotros y nada, porque pues no se mueve, no se altera, simplemente ahí está. Y pues nosotros vamos configurando la realidad a partir de todas estas partículas que existen. Y así es como llegamos a nuestra realidad. Por favor, no se asusten mucho. No se paniquen ni así de que se alteren, de que ay, todo lo que vivo no es real. O sea. Sí puede maltripear, la verdad. Sí, por eso este es un tema bastante spooky que da mucho miedo, porque si te lo pones a pensar es como que wow, todo lo que conozco no existe. Igual por eso creo que cuando tú te sientes como desapegado a la realidad, creo que a muchos nos ha pasado que no te sientes fuera de ti mismo, sientes que no estás como que en este plano, estás flotando, no estás en tus 5 sentidos. Creo que también tiene mucho que ver con esto. A lo mejor te estás desconectando un instante y tu mente está viajando, intentando encontrar el proceso de cómo se está creando tu realidad, y por eso estás así como que no encuentras sentido a nada. Pues sí. Quizá de este caso no nos vamos con una conclusión al respecto de qué le pasó a Jacobo, de su paradero. Sin embargo, nos llevamos con un montón de teorías y con un montón de postulados en los que nos plantea otra forma de ver la realidad, que quizá es una explicación a cosas que no logramos entender.
por favor déjenos saber qué piensan, porque es muy muy interesante esa teoría y creo que no hay una respuesta del todo correcta o del todo incorrecta, sino que pueden ser varias. Pues sí, es una teoría. Y aparte como pues ya se plantea aquí diferentes realidades, pueden dejarnos saber qué opinan. Nuestras fuentes para este capítulo fueron Proceso, Infobae, Las Dos Orillas, Redalic, Bola VIP y también los audiolibros titulados La Teoría Sintérgica y Pachita, que son de Jacobo Greenberg, pero pueden encontrarlos en YouTube en el canal de Laura Cepeda. Se los estaremos dejando en la cajita de descripción por si les interesa. Recuerden que adjunto a este episodio les dejamos un Linktree en el que le dan clic y los va a direccionar a una página en donde están todos nuestros enlaces oficiales, a nuestras redes sociales y todas las plataformas en las que nos pueden escuchar. Nosotros nos despedimos y nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema terrorífico. Escuchaste Viernes Conspirativo.